del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral impartido en la Universidad IEXPRO, referente a el tema Seminario de Profundización en Técnica de Argumentación e Interpretación Jurídica, materia impartida por la doctora Karina del Carmen Nájera Cáceres, y respecto a la unidad 3 de Razonamiento Jurídico y Aplicación del Derecho. En esta actividad 3, referente a un webinar por la suspensión condicional del proceso, observamos un video respecto a una audiencia de suspensión condicional del proceso, y en esta audiencia se procesa a un imputado por el delito de portación de armas, de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Armas. En este caso, se cuenta con una vinculación a proceso y por lo tanto, la defensa ve las condiciones que corresponden al artículo 191 y 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales para solicitar al juzgador o al juez de control pues que se permita la suspensión condicional del proceso. Para tal efecto, se cita audiencia para que proceda a autorizar ya sea la suspensión condicional del proceso o rechazar la misma petición. Se cita audiencia, a la audiencia correspondiente comparecen tanto el defensor como el imputado, el Ministerio Público y obviamente el juez. En este caso, el juez, bueno, la defensa propone al juez un acuerdo mediante el cual se pretende hacer la reparación del daño mediante la donación de diversos artículos, abarrotes principalmente, por una cantidad de 100,000 pesos aproximadamente. Señala la defensa que existe un auto de vinculación a proceso y que en el mismo no existe ningún otro proceso o acuerdo reparatorio. No hay nada en el que pueda existir otra situación en la que esté inmerso el imputado. Asimismo, el delito por el que es imputado la persona es por el delito del artículo correspondiente al artículo 85 de la Ley de Portación de Armas. En este caso, la pena no es más allá, está entre 2 y 7 años de prisión, la pena de prisión, y su media aritmética, pues no rebasa los 5 años que establece la ley para efecto de que se impida una suspensión condicional del proceso. Ya inmersos en la audiencia, el juez solicita al Ministerio Público si tiene alguna observación al respecto de la propuesta de la reparación del daño, haciendo hincapié de que no existe una víctima directa u ofendido, sino solamente la sociedad, por el hecho de la existencia de una portación de arma que es de delito de peligrosidad, pero no de resultado. Entonces no llegó a utilizarse en contra de ninguna persona esta arma, y por ello el Ministerio Público señala en su oportunidad de contradecir esta propuesta, pues que está de acuerdo y que no existe ningún elemento que pueda contrariar o contradecir lo solicitado por la defensa. En todo caso, el juez, en virtud de lo que señala el artículo 195, en donde el planteamiento formulado por el defensor del imputado, en el que detalla un plan sobre el pago de reparación del daño y que además propone someterse a diversas condiciones que el artículo 192 señala, como son la fracción 1, que es en el domicilio que habita, va a continuar en ese lugar, en la fracción 8, en la que señala que va a seguir en su lugar de trabajo, así como en 2 más, en las que manifiesta
que no va a, obviamente, portar arma en ningún otro momento, por ninguna otra circunstancia. Someterá a las demás que la autoridad o el juez de control le imponga. La procedencia de esta situación o de esta propuesta cumple los requisitos en el caso de que existe un auto de vinculación a proceso y, bueno, el delito permite una media aritmética menor o que no excede los 5 años. Asimismo, bueno, no existe algún otro proceso en el que esté inmerso el imputado y por obvias razones tampoco existe algún otro acuerdo de reparación al respecto. Por el auto de vinculación a proceso y en el momento procesal oportuno en el que estamos, previo a que en este momento no ha existido un auto de juicio oral, existen las condiciones para que se cumpla esta situación. Se pudiera especificar que en virtud de que el Ministerio Público no tiene en contra ninguna situación por la propuesta de la reparación del daño, que sí existe un auto de vinculación a proceso en donde el delito y su media aritmética no excede de 5 años de prisión, podríamos fijar el plazo de 6 meses para cumplir esta condición. Durante ese tiempo de 6 meses, el imputado no podrá portar ningún arma, a excepción de la que permite la Constitución, de que pueda estar en su domicilio para su defensa y en todo caso continuará cumpliendo con las condiciones que anteriormente propone y que estamos de acuerdo o está de acuerdo el juzgador en habitar en su domicilio o en su mismo domicilio y no cambiar de trabajo y, bueno, someterse a la supervisión del área correspondiente a las medidas cautelares. En este caso, bueno, un cumplimiento de las medidas condicionales impuestas en este momento. Esto se justifica claramente en el sentido de que no hay alguna víctima, no hay una víctima directa, aunque en este caso la representación social o el Ministerio Público permite, está de acuerdo con esto y está de acuerdo en la donación de los diversos artículos que componen abarrotes a una institución ya establecida y que, bueno, en virtud de ello se autoriza la suspensión condicional del proceso. No obstante que no existe una víctima como parte de los requisitos que señala la ley o el Código Nacional de Procedimientos Penales, entonces no es menester la existencia del mismo. Aquí cabe el argumento con mayoría de razón, en el sentido de que si en este caso, si existiera una víctima u ofendido al cual se le tenga que reparar el daño y cumple los parámetros señalados por el código adjetivo, con mayor razón, si no existe una víctima directa, pero si hay una propuesta de reparación del daño a la sociedad en la que está de acuerdo el Ministerio Público, bueno, pues se justifica autorizar dicha medida. Ahora bien, vemos en este caso lo que señala la ley y el artículo 191 define que el planteamiento formulado por el imputado o el MP, el imputado a través de su defensor, señala un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño, ya dijimos que es y que corresponde a diversos artículos de abarrotes donados a una institución. Esta situación posterior a ello se somete o se va a someter o promete someterse el imputado a las condicionantes o a las condiciones que establece la ley y que el juzgador señala que son 4 de ellas, ya antes mencionadas, y, bueno, se cumplen los requisitos de procedencia conforme al artículo 192, que hay un acto de vinculación a proceso, que no existe oposición del Ministerio Público en este caso, quien representa a la sociedad,
y que en el último de las fracciones que dice que hayan transcurrido 2 años, bueno, pues vemos que no existe un procedimiento actual y mucho menos anterior en el que haya una suspensión prevista. El momento adecuado, de acuerdo al 193, lo vemos en que posterior al vinculación, el auto de vinculación a proceso y antes del auto de juicio oral, bueno, se está solicitando esta suspensión y en el caso de que existiera una acusación, todavía en la audiencia intermedia pudiese solicitar el Ministerio Público esa situación. Ese planteamiento de la suspensión condicional del proceso. Se revoca obviamente la medida, como lo he señalado, y bueno, tendrá otra situación. La terminación anticipada del proceso es como objetivo que se restituya al agraviado el goce de sus derechos, se reconstruya el tejido social y se haga más eficiente y expedita la impartición de justicia. Este proceso es importante, esta terminación es importante porque permite que se cumplan esos aspectos. Pone en el centro de esta situación a la víctima o ofendido, como es la penal, y en todo caso el resultado a esto cumple la misión del sistema penal acusatorio, es decir, que se esclarezcan los hechos, se protege el inocente, se procura que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen y se resuelva el conflicto. Si lo vemos a la par del asunto propuesto, el sistema penal acusatorio cumple en lo que respecta a la suspensión condicional del proceso esta situación, porque al existir una vinculación al proceso, bueno, se presume que los datos de prueba y que los hechos son congruentes con la situación planteada por la representación social, por representante social, y bueno, en la existencia de esa vinculación y en la aceptación del imputado de ello, y por lo tanto, su propuesta o la propuesta aceptada por él para que se lleve a cabo esta audiencia y este proceso, entonces quiere decir que esclarece los hechos de alguna manera o se presupone esa situación, se protege al inocente porque, bueno, se hace una reparación del daño integral, tendría que verse así. No hay impunidad porque se condiciona, ¿no? La suspensión durante un tiempo y que se cumplan para el delito y se resuelve en favor de la sociedad y de la víctima el conflicto. Por otro lado, en el chat tenemos 2 preguntas. Si es una alternativa adecuada para terminar el proceso, nos dice Emilio. Y bueno, sí es adecuada esta situación porque resuelve un asunto y evita la carga al procedimiento penal o a los juzgados penales. Se supone que al cumplirse esta suspensión condicional del proceso, se hizo una reparación del daño integral, el Ministerio Público cumple su función de procurar la justicia y el juez, viendo las condiciones que señala la ley, permite esta situación. Y en la siguiente pregunta vemos que si no se cumple con el pago propuesto a la víctima que procede, pues bueno, vemos que se revoca la medida y en virtud de la revocación, bueno, se continúa el proceso. Es importante señalar que no existe una prescripción o se interrumpe la prescripción a partir de la autorización de la suspensión condicional o el decreto de dicha suspensión y por tal razón la situación queda suspendida hasta en tanto se cumpla. Si llega a cumplirse la suspensión, se supervisa y se verifica que el imputado ha cumplido con la reparación del daño, con su acuerdo propuesto de pago, que ha cumplido con las condicionantes señaladas por el juez, a partir del término de la fecha señalada por el juez para su cumplimiento, se podrá solicitar el sobreseimiento. Las fuentes de consulta son las que están en la pantalla y concluimos nuestra participación. Gracias.